Gonzalo Augusto, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen mediodía. Hola, buen día, Marcos, ¿cómo estás? Bien. Gonzalo, bueno, se da por descontado en el mercado un dólar soja 3, ¿no? ¿Qué efecto tendría esto? Bueno, tal como vos lo mencionabas anteriormente, el contexto en el cual está el gobierno de falta de divisas y en vista del éxito que tuvieron los programas anteriores de dólar soja, podría llegar a ser una opción para recomponer un poco el nivel de reservas, tratar de fomentar y incentivar a los productores a través de o un tipo de cambio más competitivo para la liquidación de la soja o una baja en los derechos de exportación. Podría llegar a ser una medida que tome el gobierno en vista de todavía lo que queda sin vender. Si nosotros tenemos en cuenta lo que es la campaña pasada, quedan por vender aproximadamente unas 7 millones y medio de toneladas de soja, que tienen un valor aproximado de esas 7 millones y medio de toneladas por aproximadamente 6 mil millones de dólares. Y si nosotros contamos las existencias de soja que venían de la campaña anterior, que están en orden también de los 8 millones de toneladas, en total habría un volumen de 11 mil millones de dólares. Obviamente no se vendería todo Claro. si hubiera un nuevo programa, pero hay todavía un incentivo para seguir vendiendo soja que hay todavía en manos de los productores. Gonzalo, ¿debería ser un programa este del dólar soja 3 con algún incentivo más para captar eso que, como decís vos, está como existencia, que sea conveniente la liquidación? Bueno, hay un par de cuestiones interesantes para analizar. Cuando nosotros vemos el primer programa de incremento exportador del dólar soja 1, el incremento en el precio de la soja fue un promedio, si nosotros lo evaluamos el tipo de cambio MEP, por ejemplo, era 240 dólares por tonelada, recibía el productor, y ahí se vendieron 16 millones de toneladas, lo cual fue un número récord. Cuando se hace el programa de incremento exportador 2, el dólar soja 2 en diciembre, ahí se vendieron solamente 6 millones de toneladas por aproximadamente 3 mil millones de dólares, y ahí el precio que recibió el productor fue de unos 279, 280 dólares por tonelada. ¿Qué quiere decir esto? Que se vendió menos a pesar del mayor incentivo. Y esto básicamente se explica porque en el primer programa exportador vendieron los productores más chicos que tienen una menor espalda financiera para tener guardada la soja y que vieron una posibilidad. Ya en el segundo programa no se vendió tanta cantidad y ahora obviamente lo que queda de soja es en manos de capas de productores más grandes que todavía tienen una posibilidad de retenerla y de aguantar esa soja sin vender. Sin embargo, por eso es importante el timing en cuanto se dé esta medida, porque hasta abril, medio de mayo, vamos a tener esta soja vieja, por así decirlo, y hay que ver cuando entre la nueva cosecha a partir de mayo y se extiende hasta fin de mayo, junio, si hay un incentivo adicional para aquellos productores que están cosechando. Y también no olvidemos que venimos con una campaña bastante pobre a nivel nacional y en Córdoba también. Claro, eso iba a consultarte, Gonzalo. El tema es ese, ¿no? Que se viene una campaña bastante menor. Hay estimaciones de pérdidas de unos 13 mil millones de dólares con respecto a la anterior. No sé si tienen ustedes los mismos cálculos. Bueno, eso a nivel nacional, cuando uno lo analiza, fue mucho más pronunciada la caída, principalmente la situación en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, donde la sequía golpeó mucho más fuerte, que ahí estamos hablando de una caída en la cosecha de soja que estaría en 35 millones de toneladas, que para que se den una idea son 8 millones menos de lo que tuvimos el año pasado. Y si vemos lo que tuvimos en años anteriores, donde llegábamos a 60 millones de toneladas. Es decir, que vamos a tener una cosecha bastante pobre y a nivel local también estamos hablando de pérdidas muy importantes. Todavía no tenemos datos a nivel producción en Córdoba, pero estamos hablando de 300.000 hectáreas que se perderían en la provincia de Córdoba de soja y 350.000 de maíz. Es decir, producción que no se va a llegar a cosechar, que nosotros la estamos estimando, esa cosecha que no va a poder ser de 1.400, 1.500 millones de dólares que van a dejar de ingresar, y no solamente a las arcas del gobierno nacional, sino para los productores y toda la economía regional que depende del campo y de la agroindustria. Así todo, Gonzalo está teniendo buenos rindes Córdoba, ¿no? Con respecto a gran parte del país.
Bueno, hay una de las ventajas que tiene Córdoba es que gran parte de las siembras se están haciendo de manera tardía. Esto es decir, que se hacen en noviembre, diciembre, incluso los primeros días de enero, y que las lluvias que tuvimos durante las últimas semanas de enero y lo que va de febrero, eso permitió que los cultivos se vean beneficiados. O sea, para que se den una idea, prácticamente el 80% del maíz de la soja en Córdoba se siembra bajo esta modalidad tardío, contrariamente a lo que pasó en gran parte del país, donde se siembra más temprano y donde estuvo mucho más afectado por la sequía y donde se puede ver mayor área perdida y mayor pérdida de rendimiento. Por lo tanto, podemos llegar a tener en soja, maíz, números relativamente buenos, pero principalmente en los cultivos tardíos. En lo que son los tempranos, como les decía, tenemos estas pérdidas, principalmente lo que es la zona núcleo de Córdoba, Marcos Juárez, Unión, donde están bastante golpeados producto de esta sequía. Gonzalo, ¿qué impacto puede llegar a tener en el resto de la actividad económica, ¿no? El hecho de que el campo vaya a sentir el impacto de la sequía puede hacer que en el resto de la actividad agudice un fenómeno que se está notando, que es cierta retracción en la actividad, cierta retracción en las ventas, en el movimiento económico. Lo vemos aquí en el sur, por ejemplo, ¿no? Bueno, de eso no hay ninguna duda, es la principal actividad económica de la provincia de Córdoba y una de las principales a nivel nacional. El primer impacto directo que podemos ver y que nos afecta a todos como argentinos es la menor cantidad de divisas que vamos a exportar, producto de esta caída en la producción. Entonces, primero va a haber menos dólares a partir de mayo, cuando se empiece a cosechar el maíz y la soja a nivel nacional, y después obviamente los efectos que podemos ver en las ciudades y pueblos del interior, producto de esta merma en la actividad económica, desde patentamiento de vehículos, la construcción, el movimiento de camiones. También si uno ve los movimientos de camiones, ha mermado mucho, que esto ha empezado lo que es en diciembre con la cosecha de trigo, donde tuvimos una de las cosechas más bajas de los últimos años. Entonces, cualquiera que nos esté viendo, que tenga algún familiar o algún conocido que sea camionero, lo va a ver reflejado porque hubo una merma muy importante de viajes y también va a haber menos viajes en lo que es esta campaña, producto de la caída en la producción. Y obviamente eso se traslada a toda la economía. Así que esperemos que estas lluvias continúen, por lo menos para empezar a encarar lo que es la siembra del trigo a partir de mayo, junio, que eso pueda empezar a dinamizar un poco más la economía y que empiece a cambiar este ciclo de 3 sequías que tuvimos consecutivas a años con más precipitación y que sean más beneficiosos para los cultivos. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Marco, que tenga un excelente fin de semana ahí en la gente de Río Cuarto. Muchas gracias, un gusto como siempre. Gonzalo Augusto, jefe economista de la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba. Esta es la perspectiva, ¿no? Por un lado, la necesidad que tiene el gobierno del ingreso de dólares, la necesidad, por lo tanto, de generar algún tipo de herramienta que sirva de incentivo para que aquellos que todavía mantienen soja la vendan, la liquiden y generen un ingreso adicional de dólares en un gobierno que está muy necesitado, un banco central que durante febrero ha ido perdiendo de manera constante e importante volumen en sus reservas y por lo tanto es una advertencia, no solamente porque si no revierte esa tendencia va a incumplir con las metas establecidas en el acuerdo con el fondo, sino también porque tiene menos poder de fuego, tiene menos dólares por un lado para enfrentar cualquier posibilidad de corrida, pero además para mantener la actividad interna del país, ¿no? Se necesitan dólares para las importaciones, se necesitan dólares para sostener la actividad económica y por lo tanto el gobierno necesita el ingreso de dólares. Nos decía Gonzalo que todavía hay en existencia un volumen importante de soja que le permitiría al gobierno generar ese ingreso adicional de dólares. ¿Cuál es el inconveniente que puede llegar a tener esta tercera versión del dólar soja? Que se necesiten más incentivos porque quienes no vendieron hasta ahora son quienes tienen más espalda para aguantar la soja que tienen en existencia. Entonces, el gobierno deberá reformular la integración de ese dólar soja para que sea más atractivo y por lo tanto sea exitoso en términos de liquidación.